Ya. Hola chiquillos de cuarto medio. El material de esta semana corresponde al lenguaje, de nuevo. No sé si no sé si de vuelta a vacaciones seguiremos en clase o se van a suspender, así que no sé todavía. Pero estoy mandando material de lenguaje y no del electivo, ¿ya? Para que lo sepan. El material de hoy tiene que ver con la literatura latinoamericana. La semana pasada leyeron un texto de Eduardo Galeano que tenía que ver, ¿cierto?, con la historia de Latinoamérica, cómo había sido usurpada, ¿cierto?, por los colonizadores, y tiene que ver también con la identidad, ¿cierto? Nosotros el año pasado algo vimos con respecto a la identidad latinoamericana en todo caso. Pero en esta ocasión vamos a ver acerca de un periodo en especial de la literatura que tiene que ver con la literatura del siglo XX y especialmente con la literatura de los años 60, 70, 80, ¿ya? De las décadas 60, 70, 80, en lo que se llamó el boom y post-boom latinoamericano. Vamos a ver el contexto histórico, características de estos movimientos literarios y también quiénes son sus representantes o escritores y escritoras más conocidos, ya más destacados dentro de este movimiento literario. Veamos. Pero me juegan malas pasadas la presentación y se me quedó pegada. Bien, ahora sí pude ver la segunda diapositiva. El boom latinoamericano es un fenómeno literario. Esto quiere decir que no se da, por ejemplo, en otras artes como la música o la pintura, sino que es específicamente del ámbito literario. Su máxima característica es lo que se le ha llamado realismo mágico, que después vamos a ver más adelante en otras diapositivas de lo que se trata, ¿ya? Y el contexto es más o menos los años 1960, 1970. Algunas cosas que ocurrieron dentro de Latinoamérica importantes durante esas décadas fueron la Revolución Cubana y también varias dictaduras. Ya varias dictaduras que estuvieron asolando a los países de Latinoamérica durante esta época. Recordemos que, bueno, Chile no fue el único país en el que se trató de tener un gobierno de izquierda y las dictaduras fueron un poquito la respuesta a esto, ya en algunos casos, no en todos los casos, pero bueno, eso es lo que estaba pasando en el ámbito histórico, ¿ya? Puse esa imagen porque el máximo exponente del realismo mágico es normalmente sindicado como Gabriel García Márquez, que es colombiano. Y esa imagen ilustra un poquito, ¿verdad?, lo que es la identidad colombiana, o al menos la identidad que se nos vende de Colombia, ¿ya? Un poco folclore, ¿cierto? Harto baile, hartas tradiciones, baile, etcétera, ¿cierto? Que no está ajeno a lo que obviamente trata los relatos de García Márquez, pero no todos los escritores obviamente son colombianos ni tienen ese tipo de identidad tan marcada, ¿cierto? Sabemos que para nosotros es un poco ajeno eso, no estamos, o al menos en la zona central donde vivimos nosotros, no es tan frecuente, ¿verdad?, ver este tipo de folclore, ¿ya? Probablemente si nos vamos al norte, al sur, vamos a ver otro tipo de folclore, pero al menos para el lugar en el que nosotros vivimos no tanto, ¿ya? El realismo mágico se ve reflejado de otras maneras. Veamos la siguiente diapositiva. Algunas características de este fenómeno literario. Bueno, algo que no les mencioné antes es que se llama boom. Igual es como una ironía que se ocupe una palabra en inglés para un movimiento literario latinoamericano, ¿ya? Se le llama boom porque se empezaron a vender muchos libros de escritores latinoamericanos en otros lugares que no eran específicamente América Latina, ¿ya? Específicamente en Europa se vendió mucho, ¿ya? Y muchos de estos autores fueron traducidos a infinidad de idiomas.
Bueno, una escritora del post-boom, que el movimiento que vamos a ver a continuación es Isabel Allende, chilena, ¿verdad? Que sus obras son súper conocidas en el mundo, ¿verdad? Bestseller, hay personas que no les gusta mucho Isabel Allende, pero no se puede discutir que ha sido muy vendida, ¿ya? Y José Donoso, también otro chileno, que también ha sido traducido a otros idiomas, recibió hartos premios a nivel internacional. Claro, no es tan famoso como Isabel Allende, pero bueno. Bueno, las características que vamos a ver en esta diapo tienen que ver con el boom latinoamericano que decíamos que era del año 60, 70 aproximadamente, ¿ya? 1960 y 1970. Nace como una reacción contra la novela criollista e indigenista. ¿Qué quiere decir esto? Que la novela que existía anteriormente, la narrativa anterior, tenía que ver más con artículos de costumbres, con una cuestión como del campo y la ciudad. Recordemos que a principios del siglo XX es súper fuerte la migración campo-ciudad, entonces el arte obviamente también respondía a eso, ¿ya? Trataba acerca de eso la literatura. Pero este tipo de novelas ya termina con esa tradición y empieza a explorar otros temas. ¿Cuáles son los temas que explora? Por ejemplo, la angustia del ser humano, la soledad de los personajes, pero esto mezclado con imaginación y con fantasía creadora. ¿Por qué decimos esto? Porque se mezclan muchos elementos que son cotidianos con elementos que son fantásticos o que no son del ámbito de la realidad, ¿ya? Se mezclan como si fueran cotidianos, ¿ya? Y eso es más o menos el realismo mágico del que vamos a hablar más adelante. También dice la desasociación del amor y la enfatización de la soledad humana. El amor ya no es visto como tan romántico como era antes, ¿ya? Ahora, si bien obviamente hay novelas que tratan de amor, pero es una novela amorosa desde la soledad, ¿ya? Y no solamente 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, sino otras obras también, ¿ya? Es como esta cuestión de que el ser humano sufre por soledad, pero de alguna manera lo reconoce, lo acepta y convive con ello, ¿ya? También le quita valor a la muerte, a veces la muerte es una salvación. ¿Por qué decimos que le quita valor a la muerte? Porque para muchos países latinoamericanos la muerte no es el fin de todo, digamos desde las tradiciones indígenas, ¿verdad? O desde las costumbres que tienen que ver más, no solamente con lo cristiano, ya recordemos que en América Latina se mezclan las tradiciones indígenas con lo que traen los conquistadores, ¿verdad? Con tradiciones también propias que no son necesariamente de la Biblia, pero que se van mezclando y que se forman estas ideas acerca de la muerte, de la vida y todo lo demás, ¿ya? Entonces es una visión del mundo bastante compleja. Y por último, la sexualidad y exaltación de la vida secreta de los personajes. Las novelas que existían anteriormente eran más conservadoras, o quizás no eran tan conservadoras, pero no había esta sensualidad en el ambiente, ¿ya? No tanto. La novela del boom latinoamericano sí explora eso, explora bastante, de hecho, en alguno, depende de la obra, ¿cierto? Pero trata mucho acerca de la sexualidad de los personajes. Vamos a ver lo siguiente. Y ahora tenemos el otro movimiento que se llama el post-boom, o sea, que viene después del boom latinoamericano. Si el boom latinoamericano estaba en la década de los 60-70, el post-boom es más o menos 1980, ¿ya? Recordemos que estos nombres no existían en el momento, en el año 60, 70, 80, decían, tú eres escritor del boom, sí, post-boom, no, ya. Esa clasificación lo hacen los teóricos, la gente que estudia literatura, dice, oye, estos escritores tienen estas cosas en común, llamémosle de esta manera, y estos otros de esta otra, ya, pero no existe tampoco, es que esté toda la gente de acuerdo con estos nombres que se le ponen a los movimientos literarios, ya, pero como normalmente son conocidos de esta manera, los estudiamos así. También el post-boom es llamado novísima literatura,
¿ya? Es otro nombre que se le pone a este movimiento. Y algunos escritores que se podrían clasificar acá son José Donoso, Isabel Allende y, como vamos a ver más adelante, Mario Benedetti. Existen otros muchos más, pero no había espacio para tanta diapo y tampoco es necesario que los conozcamos todos en esta ocasión. El último punto dice, algunos escritores y escritoras no comparten el mismo criterio estético y de hecho detestan, ¿ya? El mismo criterio anterior, del boom, ¿ya? El post-boom, a veces hay escritores que dicen, oye, yo no quiero hacer lo mismo que se está haciendo hace 20 años atrás, quiero hacer algo nuevo, Y entonces nace una nueva forma de hacer novela. Características de este post-boom. Participación en la vida social, narrativa comprometida. ¿A qué nos referimos con narrativa comprometida? A que es una narrativa un poco más metida en los problemas sociales, ¿ya? Ya desde dentro, recordemos que estamos todavía en periodo de dictadura en varios países latinoamericanos, entonces es muy probable que esto esté influenciando en los escritores, ¿cierto? O sea, no es que es probable, es obvio que está influenciando, y entonces muchos de los escritores y escritoras de esta época van a hablar acerca de la dictadura, quizá no directamente con los nombres y apellidos de los presidentes o dictadores, ¿cierto? Pero sí lo van a hacer a través de metáforas, o le van a cambiar el nombre, o van a inventar países que no existen, o van a inventar pueblos y cosas así, ¿ya? Para tratar el tema de la dictadura u otros temas también, como por ejemplo los que aparecen ahí, la sexualidad y el amor, violencia, drogadicción, prostitución, la ciudad, ¿cierto? Como eje motor de las cosas que ocurren en la delincuencia o cosas como las que habíamos visto anteriormente, y la cotidianidad y la coloquialidad. Lo cotidiano y lo coloquial. Lo coloquial quiere decir algo que no es muy rebuscado, ¿cierto? Que es algo informal, que tiene que ver con personas que no son nobles, no son gente que tiene mucha educación, ¿verdad? De hecho, los personajes normalmente, algunos de estas obras van a ser personajes marginales, ¿ya? Géneros novelísticos, novela de exilio, obviamente por lo que estaba ocurriendo con las dictaduras, el exilio que afectó a muchos y muchos artistas, por lo tanto, muchos de ellos lo vivieron en carne propia. La literatura femenina. ¿Por qué decimos literatura femenina? Porque hay ciertos criterios estéticos que comparten algunas escritoras, que tienen que ver con la novela intimista, y esto con como su nombre dice, la intimidad, ¿ya? El presentarnos a un personaje, normalmente femenino, desde su interioridad, desde lo que piensa, sus intereses, motivaciones, sus frustraciones, etc., ¿ya? Pero buscando bien en lo profundo, ¿ya? Y aquí, bueno, hay una escritora que no aparece dentro de las clasificaciones que vamos a ver a continuación, pero creo que fue una visionaria, que se llama María Luisa Umbal. Y María Luisa Umbal tiene elementos tanto del boom latinoamericano como del post-boom latinoamericano, pero sin estar en ninguna de las dos categorías porque es anterior, ¿ya? Ella murió en el año 80. Y la verdad, yo creo que fue una visionaria en el sentido de que se adelantó a varios temas que después aparecen en estos dos movimientos literarios, ¿ya? María Luisa Bombal era chilena. Existe una película con su mismo nombre, ¿ya? También la literatura gay, y voy a parar un poco el video para continuar en otro porque se me va a cortar. Bien, las dos imágenes que puse ahí tienen que ver con novelas de este periodo, ¿ya? La de arriba es una película hecha a partir del libro El lugar sin límites de José Donoso, chileno. La película no es chilena, es mexicana. Es muy buena, si tienen la oportunidad la pueden descargar. Debe estar, no, igual es una película vieja, pero no tan vieja. Y es muy fiel al libro. La verdad es bastante parecida. Ya trata acerca de
La Japonesita y la Manuela, ¿verdad? Son madre o padre, hija, ¿ya? Que heredan un prostíbulo en un pueblo perdido. Me refiero a perdido a que ya nadie pasa por ese pueblo, están en decadencia completa. Y hay un hombre, ¿verdad? Que es el que está ahí, que se las da como típico de hombre, de macho, de es golpeador, a la señora la engaña, etcétera, etcétera. Pero siente una atracción por la Manuela, que es a quien está abrazando ahí, ¿cierto? Y eso lo pone mal, ya, porque le da vergüenza. Le da vergüenza sentir atracción por la Manuela y esto lo lleva a hacer cosas bastante malas. Este mundo marginal, ¿verdad? De la prostitución, de un pueblo perdido, todo marginal en el fondo, lo retrata José Donoso. La imagen que está abajo es de otra película, una adaptación de una novela de Isabel Allende, escritora chilena también. No es la Isabel Allende senadora, ya es otra Isabel Allende. También se fue al exilio y todo, ¿cierto? Y esta película es más hollywoodense. De hecho, trabajan puros actores conocidos. Meryl Streep, ganadora de Oscar, Glenn Close igual. Trabaja Antonio Banderas, Winona Ryder, Jeremy Irons, en fin. Son puros artistas, ¿ya? Y bueno, hablan en inglés, no está en español, lamentablemente. ¿Ya? Como muchas otras películas, lamentablemente, que supuestamente son latinoamericanas y están todas en inglés, ¿ya? Pero esta adaptación de La Casa de los Espíritus, La Casa de los Espíritus es la novela más traducida y más exitosa de Isabel Allende. Tiene otras también, pero esa es la más conocida, ¿ya? No se trata específicamente de fantasmas, pero sí acerca de antepasados y cosas así, ¿cierto? Veamos. Siguiente diapo. Bien. Un autor del boom es Mario Vargas Llosa. Él es peruano, él está vivo todavía. Fue en algún momento un escritor de izquierda, ahora es un escritor de derecha. La verdad es que Mario Vargas Llosa es como más conocido actualmente como por su conversión a la derecha que por sus obras. Es ganador de un Nobel, ¿ya? Algunas características: es realista, descubrimiento del humor grotesco, exploración de la política, lo detectivesco y el erotismo. Algunas de sus obras aparecen aquí. Pantelón y las visitadoras es una obra que también fue llevada al cine por actores también bastante conocidos. Veamos el siguiente. Otro autor del boom es Carlos Fuentes, mexicano. Sus obras más famosas son las que aparecen acá, tiene otras también. ¿Cuáles son sus características? El lenguaje simple pero novedoso, la Revolución Mexicana. Obviamente, normalmente tenemos el contexto político como tema para la escritura, lo irónico y lo fantasioso en la prosa y el seguir con el realismo mágico, ¿ya? Otro autor del boom es Julio Cortázar, argentino. Bueno, sí, nace en la embajada argentina en Bruselas, es argentino. Y también vivió en Francia, ¿ya? Gran parte de su vida vivió en Francia. Su novela más famosa es Rayuela, pero tiene otras también y tiene también hartos cuentos muy famosos, ¿ya? De hecho, creo que en el plan lector para este año vienen cuentos de Julio Cortázar, ¿ya? Porque sirve harto como para ejemplificar la novela, o sea, las características del boom latinoamericano, ¿ya? Algunas características de su obra: rebeldía, vivencial, crítico, satírico, lenguaje elegante y muy creativo. Cuando decimos lenguaje creativo, Cortázar se da algunas licencias con el lenguaje y crea palabras y bueno, si tienen la oportunidad de googlear los cronopios y famas, historias de cronopios y famas, se van a dar cuenta de por qué se los digo, ¿ya? Deforma un poco el lenguaje.
pero de manera bastante bonita y creativa. Y bueno, Rayuela, que es la novela más conocida de Cortázar, es una novela muy romántica. No es romántico antiguo, ¿cierto? Pero sí es de dos jóvenes que se aman, ¿cierto? Y bueno, la novela trae es una, ¿cómo podríamos? Una propuesta bastante creativa en cuanto a cómo leer la novela. Existen dos formas de leerla. Cuando en la primera página el autor nos dice existen dos formas de leer la novela, una es que usted la lea capítulo a capítulo en el orden que aparece ahí, por ejemplo, capítulo 1, 2, 3, 4 y así. Y la otra propuesta que hace el escritor es que usted la lea, por ejemplo, capítulo 8, capítulo 20, 56, capítulo 80, capítulo 2 y así, ¿ya? Que vaya intercalando. Bueno, él propone esa otra lectura y si uno lee la novela en la forma 1, 2, 3, 4, es una historia con cierto final, con cierto desenlace y todo, pero si la lee en la otra propuesta, ¿cierto? Capítulo 50, 20, 15, 5, etc., obviamente es otra novela, ¿ya? Es distinto el final también. ¿Ya? Eso fue como lo más rupturista que hizo Julio Cortázar con la novela Rayuela. Y vamos a ver ahora, bueno, el que es el más conocido y el más como representativo de el boom latinoamericano, que es Gabriel García Márquez, que nace en Aracataca, Colombia. Murió hace pocos años atrás. Él era periodista. Bueno, ahí dice que se matriculó en la Facultad de Derecho, pero él era periodista de profesión, ¿ya? Y escribió, de hecho se dedicó bastantes años a escribir columnas en un periódico. Trabajaba en un periódico, era columnista, de hecho creo que también era editor de ese periódico, y algunas de sus obras no son novelas, algunas de sus obras son crónicas, la crónica como género periodístico. ¿Ya? De hecho, una de sus obras no tiene nada que ver con el realismo mágico, bueno, imagino varias, pero una de las que yo he leído, y que trata acerca de la historia de un secuestro, de cómo el cártel de Pablo Escobar, ¿cierto? En Colombia, manda a secuestrar a personas bastante importantes de la prensa, incluso la hija de un expresidente. Y bueno, el libro trata acerca de eso, ¿ya? Trata de reconstruir el secuestro de la voz de los que pudieron sobrevivir. Pero es más conocido, por supuesto, por el realismo mágico. Sus obras más representativas son Cien años de soledad, La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, pero también tiene muchos relatos breves, cuentos, que son muy buenos, ¿ya? Algunas características, bueno, obviamente el realismo mágico, la soledad, Macondo. Macondo es una ciudad que sí, hay una ciudad que se llama Macondo, pero en realidad no es el mismo Macondo del libro, es un Macondo inventado, ¿cierto? Del que trata Gabriel García Márquez, es una ciudad inventada, un pueblo, una historia, que toma historias reales que han pasado en Latinoamérica y específicamente en Colombia, y las transforma en versión realismo mágico, ¿ya? Que las mezcla con tradiciones indígenas, que las mezcla con tradiciones propias de la cristiandad, etc. Y bueno, cuando dice problemas sociales, porque a través de metáforas, a través de historias, igual trata el problema de la dictadura y de las matanzas que ha habido en Latinoamérica, de la corrupción, etc., pero a través del realismo mágico. Bien, esos eran los autores del boom. Hay otros más que probablemente no son los más conocidos o las más conocidas, pero esos eran los más conocidos, ¿ya? Y ahora vamos a ver autores y autoras del post-boom latinoamericano. Esto quiere decir, más o menos, década de los 80, en los que son más conocidos, empiezan a publicar prolíficamente, ¿ya? Mario Benedetti es uruguayo, bueno, fue uruguayo, murió hace poquitos años también. Era poeta, novelista, dramaturgo, etc. Probablemente es más conocido como poeta que como novelista.
pero también tiene cosas buenas, ¿cierto?, en la prosa. Algunas obras son Esta mañana y otros cuentos, Montevideanos, La víspera indeleble, Solo mientras tanto. Hay, no sé, poemas de Benedetti que son súper así como medio cortavenas, pero son bonitos, son muy lindos. Y hay varios poemas de Benedetti que han sido musicalizados. Si tienen la oportunidad de ver en YouTube, van a darse cuenta de cuáles son esos poemas. Ellos seguramente deben conocer algunos, ¿ya? Táctica y estrategia, etc. Y José Donoso, habíamos hablado ya acerca de él. Es chileno. Probablemente es uno de los novelistas más desconocidos y menos leídos. Creo, no es tan leído como Isabel Allende, no es tan leído como otros, pero José Donoso tiene lo suyo, es bastante bueno. Lo que sí, claro, trata temas que probablemente no son tan escolares y por eso es que ahora se leen y no se leían en la década anterior o hace 20 años atrás, ¿ya? Pertenecía a una familia acomodada, también escribía en algunas revistas. Sus libros más importantes son Coronación, Lugar sin límite, El obsceno pájaro de la noche. Yo les puedo recomendar mucho El lugar sin límites. De hecho, el año pasado lo leí con el cuarto medio. Vimos la película también. No es una novela muy extensa, una novela cortita, de fácil lectura y era la película que antes les había comentado, ¿cierto? De Coronación también existe una adaptación, no sé si en formato serie o en formato película, pero existe una chilena. El obsceno pájaro de la noche es una novela gigante, así, libraco, pero es muy bueno, pero muy retorcido. La verdad es que José Donoso se adentra en lo más profundo de a ver, algunas tradiciones, bueno, trata acerca de una tradición indígena propia de Chiloé, que es el imbunche, pero desde un poco como la brujería, desde las tradiciones obviamente chilotas, pero también mucho desde la sexualidad, ¿ya? Es una novela que a mí me dejó así como muy, muy tensa, ¿ya? Te atrapa, pero es muy, muy tensa la novela. Como para empezar, les recomiendo El lugar sin límite. Y la última autora que vamos a ver, y la única mujer de esta clasificación, aunque antes les había nombrado a María Luisa Umbal, que también es chilena, Isabel Allende, ella sufrió el exilio, fundamentalmente más conocida por sus novelas, pero también ha escrito en revistas y periódicos, ¿ya? Algunas de sus obras, El juego de Ripper, El cuaderno de Maya, La isla bajo el mar, ahí esas yo creo que son las menos conocidas las que aparecen ahí. La verdad es que La casa del espíritu, Inés del alma mía, esas son, yo creo que bueno, hay otras novelas que también son bastante conocidas, pero no creo que sean las que están ahí, ¿ya? Algunas de ellas han sido llevadas al cine, probablemente la más internacional del post-boom. Está viva todavía. Tiene algunas charlas por ahí en Tech Talk, si la quieren revisar. Está radicada, si no me equivoco, en Estados Unidos. Y sus personajes normalmente son mujeres. Yo creo que siempre. No sé si habrá alguna excepción, pero normalmente son mujeres, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que era el realismo mágico? Bien, habíamos dicho que el realismo mágico era una corriente literaria del siglo XX que se caracteriza por una narración de hechos insólitos, fantásticos e irracionales en un contexto realista. Esto quiere decir que de la nada ocurren hechos que rompen la cotidianidad, la realidad, pero los personajes esto no es tan increíble como para nosotros. Ellos se lo toman como algo parte de la vida, ¿ya?
El realismo mágico es un término que se utilizó para designar a la literatura el interés en el mestizaje cultural y la influencia extranjera, produciendo de este modo formas de entender el mundo. Decíamos anteriormente que se mezcla, ¿verdad?, las creencias propias de los indígenas y las culturas indígenas con ciertos elementos de la cultura occidental o de la cultura de la cristiandad, ¿ya? Y les pongo un ejemplo. Yo no sé si les hablé de esto el año pasado, fue con el cuarto del año pasado, pero si ya se los hablé, lo recuerdan, ¿ya? En 100 años de soledad hay una mujer, una joven que se llama Remedios la Bella. Remedios la Bella era, bueno, se llama Remedios, le ponen la Bella, ¿ya? Es muy, muy, pero muy hermosa. Y no se da cuenta de su hermosura, es como que no está ni ahí en realidad, no se da como por enterada, ¿ya? Pero es tan bonita que los hombres quedan como atontados, ¿ya? En ese estado, así como que la ven y como que realmente como que se vuelven así enfermos, locos, ¿ya? En el sentido de que no hacen cosas racionales y cosas así, ¿ya? Entonces ella no estaba consciente del efecto que causaba su belleza y no estaba ni ahí tampoco con estar con nadie. De hecho andaba así como con, vestida súper como desaliñada, a veces andaba tapada con, no sé, con una especie como de saco papas o unas cosas así, ¿cierto? No estaba ni ahí como con la imagen. Pero aún eso como que la hacía ver incluso más bella, ¿ya? Hasta tenía como un olor natural que era seductor. Bueno, resulta que Remedios la Bella está en algún momento tendiendo sábanas en el patio de la casa y viene un viento fuerte y se la lleva. Se lleva a Remedios la Bella, un viento, ¿ya? No estamos hablando de un tornado, era un viento fuerte. Y nunca más vuelve a verse a Remedios la Bella, ¿ya? Ahora, claro, hay tradiciones, uno puede decir con qué se emparenta esto, puede ser con la Virgen María, puede ser con Jesús, ya, pero ahí viene como la mezcla entre lo real y lo que podría ser no real para nuestros tiempos, ¿cierto? Este tipo de cosas sobrenaturales que ocurren, ¿ya? Del mismo modo, en 100 años de soledad también hay una lluvia que dura años, creo, o meses, no me acuerdo, dura mucho, o sea, una lluvia así, nunca una lluvia dura tanto, o sea, puede que llueva todos los días un poquito, pero digamos, esta lluvia arrasa con todo el pueblo y no permite que la gente haga su vida, por supuesto, con normalidad, ¿ya? Existen otros hechos insólitos también, como por ejemplo, no sé, que en el final a un recién nacido se le lleven las hormigas y cosas así, o sea, pero para los protagonistas, para los personajes, estas cosas son parte de su cotidianidad, ¿ya? O sea, claro, les resulta un poco, sí, se la llevó, pero nada más, no es algo que los vuelva locos, ¿ya? Entonces, esta mezcla entre la fantasía y la realidad, pero mostrado como de forma cotidiana, es el realismo mágico, ¿ya? Una convivencia entre la fantasía y la racionalidad. A veces también con el culto de la muerte, ¿verdad? Con la idea de los antepasados. Recordemos que en algunos lugares de Latinoamérica el culto de los antepasados es súper importante, como en México. Entonces, cada escritor va a rescatar ciertos elementos de su propio país. En el caso, por ejemplo, de José Donoso, que en el Océano Pájaro de la Noche rescata el mito del Imbunche, ¿ya? En Gabriel García Márquez no solamente vamos a tener estas historias narradas con fantasía, sino también vamos a tener saltos temporales. Los saltos temporales son los desórdenes en la línea de tiempo, ¿cierto? 100 años de soledad. La novela comienza con un episodio que no ocurre en el comienzo de la historia, en el comienzo de la historia de los personajes.
y después retrocede y vuelve a contarnos quién era el Aureliano Buendía y todo eso, ¿ya? Pero cuando empieza la novela nos dice hace mucho tiempo, bueno, el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella tarde en la que su padre lo llevó a conocer el hielo y bla, bla, bla. Pero después de eso nos cuenta quiénes son sus padres, cómo se conocieron, qué tipo de crianza tuvieron, cómo llegaron a la ciudad de Macondo, etc. ¿Ya? Entonces hay desórdenes en la línea del tiempo. Luego dice perspectivas múltiples. Cuando decimos perspectivas múltiples quiere decir que no hay una sola voz narrativa, sino que hay varias, ¿ya? Los personajes hablan desde su propia voz, ¿ya? Y eso hace que a veces uno, bueno, tenga que estar atento para saber, o atenta para saber quién está hablando en ese momento. Y esto de las perspectivas múltiples es súper evidente en un cuento de Cortázar que se llama La señorita Cora y que lo leí el año pasado con cuarto medio, en donde aparecen 4 o 5 personajes todos mezclados en un mismo relato y no se nos dice cuándo empieza uno y cuándo termina el otro, ¿ya? Entonces es como que estuviéramos en la mente de esos personajes conociendo no solamente lo que dicen, sino también lo que piensan. El monólogo interior era eso que les decía yo, la voz interna de los personajes, no lo que dicen, sino lo que piensan. Narradores ficticios. ¿En qué sentido decimos narradores ficticios? En que hay personajes que nos cuentan como que fueran reales, pero no lo son, ¿ya? En 100 años de soledad, por ejemplo, hay ciertos personajes que existieron en la revolución, que la guerra civil, etcétera, etcétera, pero que aparecen con historias tras la paz, ¿cierto? Que obviamente son parte de la invención de García Márquez. También hay acontecimientos mágicos, sueños, presagios que se integran a lo cotidiano. Eso ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Que también aparecen personajes, por ejemplo, campesinos, mezclados con grandes figuras históricas de la guerra civil colombiana o de ciertas guerras, ¿cierto? Que ellos tuvieron por allá. También aparecen reflejados como la dictadura, la represión, las masacres, probablemente no con el nombre dictadura, no con nombres y apellidos, no así como diciendo en el año no sé cuánto pasó esto y esto, no, pero sí a través de la historia, ya a través del relato. Los protagonistas son, les afecta directa o indirectamente este hecho. Ya, por ejemplo, en El coronel no tiene que él describa, se supone que el protagonista es un personaje histórico, un personaje que participó en una guerra, que fue un héroe y que nunca le llega su pensión, ¿ya? Y también, bueno, en 100 años de soledad aparece una masacre bastante importante, ¿ya? Por todo el negocio que estaban haciendo las compañías bananeras en Colombia. Si no me equivoco, es un tren completo o varios carros de tren que desaparecen llenos de cuerpos de gente que había tratado de reclamar. También tenemos el tema de la angustia, el tiempo, la memoria, la soledad, el amor, etc. ¿Ya? Bien. Esa era la presentación de PowerPoint para que ustedes estén más contextualizados y puedan hacer la guía del boom y post-boom latinoamericano. Hay fragmentos de 100 años de soledad con preguntas de alternativa. Hay también el capítulo más conocido de Rayuela, que es el capítulo 7, bastante romántico. También aparece uno de Mario Vargas Llosa. Tienen que comparar esos dos textos, responder estas preguntas. Después otro fragmento de 100 años de soledad. Esta la van a poder contestar con lo que acaban de ver en el video, ¿cierto? Con las características del realismo mágico, la pregunta número 8. Y por último, el último ítem es bastante libre porque aquí ustedes tienen que tomar esto como modelo, ¿cierto? El cuaderno de Maya, que es una descripción de la protagonista.
y hacerlo, pero de ustedes, ¿cierto? Soy Andrea, soy Cristóbal, soy Connie, soy Sofía, etc. ¿Ya? Y llenarlo. Acá abajo, en la última parte de la guía, les puse algunos datos que aparecían también en el PowerPoint, si les acomoda imprimirlo a lo que les acomoda imprimirlo. ¿Ya? Y bueno, las respuestas me las pueden enviar ya sea respondidas en la misma guía o como foto o en el cuaderno, como ustedes estimen, ¿ya? Eso. Cualquier duda al WhatsApp o al correo. Que tengan una buena semana. Bye, bye.